Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy sábado casi digo. Tengo 4 escuelas para ir hoy, digo sábado, sí, seguro. Viernes 20 de septiembre. Estaba pensando en la repartición de la riqueza. Argentina, un país rico, sí, no tenemos la mayor reserva de petróleo como Venezuela, pero somos un país rico que ha sido empobrecido y saqueado con mecanismos como la repartición desigual de la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Como bien dijo el Papa, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que muchos cobran sobresueldo, cobran salarios extraordinarios y otros estamos por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Ni hablar de los jubilados que están debajo de la línea de indigencia. Los jubilados están bajo la línea de indigencia cobrando 250.000 pesos. Yo, docente, con 2 cargos y medios en escuelas públicas, docente ya con 10 años de antigüedad, ¿sí? Cobro 800.000 pesos. 800.000 pesos por 2 cargos y medio en escuelas públicas secundarias. Y solamente una primaria. El resto son todas secundarias, ¿sí? Porque se sabe que no se gana lo mismo en la primaria que en la secundaria. Ahora, el problema acá es, yo 2 cargos y medio en escuela pública, cobro 800.000, estoy ahí, todavía sigo debajo de la línea de pobreza, porque para superar la línea de pobreza hay que cobrar un millón de pesos. Los jubilados están en la línea de indigencia, ¿sí? Y ahora, el resto, ¿quién está que no es pobre? ¿Quién no es pobre en Argentina? ¿Sí? Y no va a ser pobre el que cobra arriba de 1.500.000. ¿Y cuánto están cobrando la gente que siempre fue rica? ¿Por qué? Porque el Papa bien dijo, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Los que éramos pobres, seguimos siendo pobres. ¿Pero qué está pasando? Que los pobres pasamos a ser indigentes ya, ¿sí? Los pobres cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Entonces, yo, docente con 2 cargos y medio, estoy cobrando 800.000 pesos. Con una antigüedad de, en el ABC me figuran 9 años, pero en realidad tengo 10 años de docencia. Ahora, acá está la repartición desigual de la riqueza. Hay jubilados cobrando 200.000 pesos de jubilación. Hay docentes con 2 cargos y medio cobrando 800.000 pesos. Y hay bancarios que solo de impuesto a la ganancia este año pagaron 700.000 pesos solo de impuesto a la ganancia. Un impuesto de su salario, solo 700.000 pesos de impuesto a la ganancia. Una persona bancaria que trabaja en el sistema informático del banco, ¿sí? Ahora, ¿cuánto ganan los bancarios? ¿Cuánto ganan los aceiteros? ¿Cuánto ganan los camioneros? ¿Cuánto ganan los judiciales? ¿Sí? ¿Cuánto ganan? ¿Sí? Porque hay que poner foco también en la repartición desigual de la riqueza. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Mañana 21 de septiembre, Día del Estudiante. ¿Por qué el 19 de septiembre de 1976 se llevaron a los estudiantes? Por reclamar el boleto estudiantil gratuito. Ahora, Bahía Blanca 2024, y es un problema que ya se trasladó a Cava, el boleto está a 900 pesos, ¿sí? Ahora, los estudiantes tienen un descuento por estudiante que ahora con el aumento se lleva 400 pesos el boleto estudiantil. Yo decía, no es lo mismo cuando tenés un hijo en etapa escolar que cuando tenés 2 hijos, cuando tenés 3 hijos, 4 hijos o 5 hijos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace una mamá con 3 hijos para pagar el boleto estudiantil todos los días para su hijo que vaya a la escuela, al jardín o a la primaria, ¿sí? Fíjense que el boleto estudiantil gratuito es barato siempre y cuando sea un alumno el que vaya y no varios hermanos, ¿sí? Además, si tu hijo está en etapa primaria o en etapa preescolar, también es doble pasaje, porque es el pasaje del niño de primaria, del niño de jardín, más el pasaje de la mamá, el papá o la abuela que lo lleva a la escuela. Es doble pasaje en primaria o en jardín. Después tenés el pasaje
de secundaria que está a 400 pesos ahora, y está el pasaje universitario o terciario, que creo que ahí, no sé si creo que han conseguido un descuento más, creo. Ahora, ¿cómo hacemos? Las empresas de colectivo dicen, somos una empresa privada que si le diéramos boleto estudiantil gratuito a los estudiantes, nos fundiríamos, iríamos a la quiebra. Bueno, ahora, vos empresa privada del transporte público, ¿cuánto gasto tenés en el mantenimiento de los móviles? Que ya sabemos que las unidades que se compraron en la gestión de Héctor Gay ya eran unidades que eran colectivos usados. Invirtieron en colectivos usados, que son los móviles que hoy se rompen, que no andan, que de 5 unidades tenés 3 unidades en funcionamiento. Entonces, vos empresa privada del transporte público que usan los estudiantes y que no les podemos dar más descuento de los que tienen. Entonces, ¿cuánto gasto tenés en el mantenimiento de las unidades que ya las compraste, que eran unidades usadas y viejas, ¿sí? Que otra empresa en quiebra dejó de usar y las vendieron a Bahía Blanca? Tenemos unidades viejas que no tienen el mantenimiento suficiente, ¿sí? ¿Y cuánto gasto tenés en los salarios de los trabajadores colectiveros? ¿Sí? Los colectiveros, los camioneros, los aceiteros, los judiciales, ¿sí? Los bancarios, ¿cuánto están cobrando? ¿Cuánto cobra un colectivero? ¿Cuánto cobra un camionero? ¿Cuánto cobra un judicial? ¿Cuánto cobra un bancario? ¿Sí? ¿Cuánto están cobrando ellos que los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? Porque si a vos, empresa privada del transporte, no te cierran los números para el boleto estudiantil gratuito, bueno, empecemos a hacer un balance de la empresa. ¿Cuánto gasto tenés en salarios? ¿Cuántos gastos tenés en mantenimiento de unidades que ya no funcionaban cuando las compraste? ¿Sí? ¿Cuánto gasto tenés para decir que sos insolvente para implementar el boleto estudiantil gratuito? ¿Sí? Así que hay que hacer un balance en las empresas privadas y el Estado también se quiebra, así como se quiebran las empresas privadas por dar beneficios a los estudiantes, el Estado también se quiebra de tanto beneficio en el transporte público. ¿Sí? Sabemos que ese 400 pesos de pasaje no solamente lo reciben los estudiantes, también los jubilados, las empleadas domésticas, ¿sí? Las personas con discapacidad, ¿sí? Son muchos los beneficios, los descuentos que hay para muchos sectores de la población que lo subvenciona el Estado con todo público a estas empresas privadas. Que eso viene a abaratar el pasaje de los estudiantes, de personas con discapacidad, de jubilados, de empleadas domésticas, de monotributistas y de muchos sectores que el Estado ha dado fondo público a estas empresas privadas para poder conseguir hoy un pasaje a 400 pesos para estas personas que no pueden pagar un pasaje a 800 pesos. Ahora, así como la empresa privada te dice no puedo dar más descuento porque me fundiría, el Estado también no puede dar más fondo público porque también se quiebra un Estado, también se funde un Estado. Así como se funden las empresas privadas, también se funde el Estado. Entonces, las empresas privadas no pueden dar más descuento. El Estado tampoco puede seguir dando tanto fondo público. Y entonces, en el medio, ¿quién queda? Quedan los estudiantes en el medio, quedan los jubilados en el medio, las empleadas domésticas en el medio, los monotributistas en el medio, y siempre pagando los pobres, que los ricos sean más ricos. Que las empresas se enriquezcan, lo siguen pagando los pobres, ¿sí? Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos, ¿sí? Y seguimos sin conseguir el boleto estudiantil gratuito. Bueno, ya está, así Flaca, estamos. ¿podés parar un segundo? Perdón. No estás hablando con nadie. Perdón, Mentira. sí, No estás hablando con nadie. Estás repitiendo una vez todo el tiempo. Estás grabando algo. O sea, no estás hablando con una videollamada. ¿Te puedo pedir silencio? O estás estresando a todo el colectivo.
A nadie le Disculpe, interesa lo que tengas para decir. a nadie amiga. le interesa. Estás grabando algo. Vos, perdóname, ¿cuánto es tu salario? Para que no te Preguntale a la interese. gente. Te falta más conciencia social. A vos te falta más conciencia social. Anda a hablar del Papa, ese pedófilo de mierda, dale. ¿Sabés? A ver, ¿vos de qué trabajás? No te interesa mi vida. ¿Sabés la Carla? cantidad de camioneros Cállate la pedófilos, boca. judiciales Cállate la boca. pedófilos, fiscales pedófilos, Respetá a la gente. diputados pedófilos? ¿Sabés cuántos hay? Una vez, porque estaba ¿Sí? hablando barbaridades, que había nenes presentes y vos hablando barbaridades. Estamos en un lugar público, señor. Tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento. Vos cuando hablas con tu novia por el celular, yo tengo que escuchar todo lo que vos le hiciste a tu novia. Cada vez que vos hablas por celular, querida. A ver, cuando ustedes hablan por celular, cuando ustedes hablan público, cuando vos venís charlando con tu amiguito acá en el colectivo, contando lo que hiciste el fin de semana, todos nos enteramos. Así que, disculpame, querido, yo soy tan pasajera como vos, querido. Mirá tus privilegios, te chorrea el privilegio, querido. Te falta conciencia social. Los ricos caen más ricos, señores. Chao, querido. Dale. Sí, pedazo de pedófilo. Vos cubrís pedófilo. Ahí tenés la gente, como siempre, mirándose su ombligo, como siempre, diciendo que la egoísta soy yo, cuando lo único que dije fue que son rehenes los jubilados, los estudiantes, las empleadas domésticas, los monotributistas, son los pobres que siguen pagando, ¿sí? Siempre que los ricos sean más ricos, que las empresas se llenen los bolsillos, ¿sí? Y que se quiebre el mismo Estado, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿sí? Que yo no le pienso explicar cuestiones religiosas a ese señor que pasaba, porque lo único que hizo fue ofenderse, ¿sí? Simplemente porque hay personas que practicamos la libertad de expresión, ¿sí? Así que, fíjense, no hay ninguna cláusula. Así, si yo no puedo hablar en el colectivo, porque molesto a los pasajeros, porque se estresan con lo que yo digo, entonces, yo no puedo hablar en el colectivo, ¿sí? Vos, machito, misógino, que decís que las mujeres no podemos hablar en el colectivo, no quiero un hombre hablando en el colectivo, no quiero un hombre mandando un audio, no quiero un hombre haciendo un video, no quiero un hombre en una videollamada, no quiero un hombre hablando por teléfono en una videollamada o mandando un audio en la vía pública y menos en el colectivo. Si las mujeres no podemos, los hombres tampoco. Ahí le estaba hablando a los hombres. Porque si las mujeres no podemos hablar en la vía pública, los hombres tampoco. Porque esto no es Qatar, señores. En Arabia a las mujeres le prohibieron hablar en la calle. Acá en Argentina 2024 los hombres piden lo mismo. Que las mujeres cerremos la boca, que las mujeres guardemos silencio, que las mujeres estemos calladas en la calle o en la vía pública, señores. ¿Por qué? Porque los hombres se estresan. Ahí tenemos los machitos con privilegios, los machitos misóginos que se esconden diciendo que yo soy religiosa para hacer eso. Lo mismo que Arabia, señores. A las mujeres no nos quieren permitir hablar en la calle, hablar en el colectivo, ¿sí? En el transporte público no podemos hablar, ¿sí? Si no tengo la excusa de estar hablando por teléfono. Entonces, fíjense que todas las veces que yo soy pasajera de colectivo de toda la vida, las veces que me tuve que comer todas las conversaciones de ustedes charlando en el asiento de al lado, ¿sí? A ver, de lo que hiciste el fin de semana, machito violento. Entonces, si las mujeres no podemos hablar en el transporte público, quiero que a partir de hoy le exijan lo mismo a cada pasajero varón. Ningún hombre hablando en voz alta en el colectivo. Si a mí, mujer, no me permiten hablar en el colectivo, tampoco pueden hablar en el colectivo los varones. ¿No vamos a hacer como Arabia, de decir que las mujeres no pueden hablar en la calle, que las mujeres no pueden hablar en el transporte público? Bueno, entonces que cumpla la misma ley para todos los varones. No quiero ver un varón hablando en la calle, no quiero ver un varón hablando en el colectivo. Porque si eso cuenta para las mujeres, también para los hombres. Los hombres se estresan cuando yo hablo. Bueno, yo me estreso cuando los hombres hablan. Así que a partir de ahora, si quieren implementar Arabia, que las mujeres no hablemos en la calle o en la vía pública o en el transporte público, entonces que cuente también para los varones, señores. Así estamos.
Después dicen que el problema son los árabes, cuando Argentina 2024 son violentos, machistas y misóginos, muchos tipos que hacen callar a las mujeres solo por ser mujeres.